Hermanas, sean bienvenidas a este culto vespertino. En esta hora les voy a pedir que cierren sus ojos y oremos. Gracias, Padre, por este día que nos regalas, Señor. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia con todos los hermanos, Señor. Gracias te damos porque tú nos bendices, porque tú nos proteges, Padre, ante esta enfermedad mortal, Señor. Padre, en esta hora te quiero pedir por la vida de mis hermanos, Señor. Tú sabes sus preocupaciones y sus necesidades, Señor. Por favor, ayúdale, Señor. En esta hora te quiero pedir que nos abras la mente, Señor, y nos ayudes a escuchar tu palabra, Señor. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con una lectura, el Salmo 54, y empecemos. Oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que lo sostienen. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos con tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén. Escuchemos la palabra de Dios. Hola, muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven. Es un gusto estar una vez más con ustedes. Hoy vamos a meditar un mensaje que se suscribe en el Salmo número 54. El Salmo 54 lo escribió David. Lo escribió en uno de los momentos más difíciles de su vida. Quisiera comenzar esta reflexión recordando el momento o el instante donde sentimos que vivíamos una situación al límite, una situación donde no veíamos escapatoria, una situación donde teníamos el agua hasta el cuello. Piense por un momento, ¿ya lo recordó? Yo tengo bien claro la vez que fui consciente de vivir una situación así. Lo recuerdo también que nunca lo olvido. Me pasó cuando yo recién entré al bachillerato. A finales de los 90 yo estudié en una vocacional al norte de la Ciudad de México. En aquel tiempo, en casi todas las escuelas, había grupos de pseudoestudiantes llamados porros que hacían lo que querían. Si ellos querían, te quitaban tu dinero, te quitaban tu mochila, te quitaban tu chamarra. Es más, si les gustaban tus tenis, te los quitaban y te mandaban descalzo a la escuela o a tu casa. Y con total impunidad, nadie les decía nada. Lo peor que te podía pasar es que, yendo hacia la escuela, te encontrabas a los porros de otra escuela, porque no solo te iban a robar, sino que te iban a golpear. Yo lo vi varias veces, fue terrible. Recuerdo una ocasión, eran casi las 10 de la noche. Los últimos alumnos salíamos de la última cátedra, de la última clase. De pronto, llegaron dos de esos camiones antiguos de Ruta 100, llenos de porros, aventando piedras, petardos. Los incautos que andaban por ahí, los empezaron a golpear, a quitarles sus cosas. Yo estaba a una cierta distancia, pero lo pude ver todo, como un cuadro, como una fotografía. Me quedé pasmado. Lo recuerdo también que nunca lo olvido, no lo puedo olvidar. Saben, hermanos, todos hemos vivido y vamos a vivir situaciones que nos lleven a sentir el agua hasta el cuello. A veces va a ser una enfermedad, a veces será una quiebra económica, puede ser una decepción amorosa, quizás la pérdida de un ser amado, o bien la vendetta, la venganza de algún enemigo. Muchas cosas nos van a sobrevenir como estas. A nosotros, los que buscamos de Dios, nos gusta pensar que esto no nos va a pasar. Y no es cierto, sí nos va a pasar. La pregunta es, ¿qué hacer cuando esto nos llega? ¿Qué hacer cuando esto nos sucede? Cuando esto llega a nuestra vida. Porque sí, es fácil verlo en la ventana, ver cómo le pasa a nuestro vecino. Pero cuando eso nos pasa a nosotros, ¿qué hacer? El Salmo número 54 nos ofrece 3 principios que nos van a ayudar a cómo estar en paz, a cómo estar con calma frente a los momentos de dificultad y los momentos
donde sintamos que no hay escapatoria. Dice el versículo 1 del Salmo 54, escribe David: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. El primer principio que vamos a encontrar en este salmo, hermanos, es que hay algo que nosotros nunca debemos olvidar, debemos tener tan claro aquí, inscrito en nuestra mente, en las tablas de nuestra mente, de nuestro corazón, como un principio de vida, y es que nuestro Dios siempre, siempre nos socorre y nos protege. Nuestro Dios siempre nos socorre y nos protege. Durante casi 10 años, David fue un proscrito, fue el hombre más buscado de Israel. En diversos lugares seguramente había póster con su cara que decía: se busca, vivo o muerto, tanto de recompensa, tantos cientos de monedas de oro o de plata. Y sin embargo, quien perseguía a David era nada más, nada menos que su suegro. Miren los que tienen problemas con sus suegros, este sí en verdad era un gran problema. Su suegro literalmente lo quería muerto. David tuvo una presentación magistral ante sus paisanos, ante su pueblo, en el valle de Ela, cuando él, con valentía y gallardía y confianza en Dios, mató al gigante Goliat. Goliat azuzaba al ejército de Israel. Durante 40 días fue y les decía: a ver, échenme al mejor de sus soldados, échenmelo, vamos a pelear él y yo. Si él me gana, nosotros les vamos a servir. Pero si yo le gano, ustedes nos van a servir. Nadie se atrevía a pelear contra Goliat, y David, el menos pensado de los que pudiera vencer a Goliat, se le enfrentó con total fe en Dios y con una técnica totalmente distinta. Le clavó una piedra en la frente y lo mató de un solo golpe. David se ganó el aprecio de su pueblo, de sus paisanos, de su gente. Más tarde David fue comisionado para guiar a los ejércitos de Israel, y fue tal su éxito, fue tal su fama, que se llegó a cantar una canción, que no sé el tono, pero seguramente decía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Saúl le llegó a tener envidia, odio, temor y más tarde una animadversión tan grande a David que lo quería literalmente muerto. Como pudo, David tuvo que salir por piernas y tuvo que irse a esconder al sur de su país, en los desiertos, en las peñas, en los lugares donde no había gente que lo localizara. Este salmo se escribió porque los habitantes de una ciudad llamada Zif localizaron a David y fueron con Saúl y le dijeron: ¿qué te crees, mano? Sabemos dónde está David, nosotros te podemos decir. David estaba en peligro. 2 veces lo hicieron estos ingratos, 2 veces el Señor lo libró. Si bien es cierto, David era amado por su pueblo, su gobierno lo quería muerto. David estaba en peligro, y este salmo va a relucir palabras como: sálvame, defiéndeme, oh Dios, oye mi oración. David empieza su plegaria, no se va por las ramas, empieza con algo contundente. Dice: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. David sabía que no tenía escapatoria. Sentía que el agua le llegaba al cuello. Hermanos, amigos que nos ven, así como David, nosotros muchas veces vamos a pasar por situaciones donde sintamos que no tenemos dónde apoyarnos, dónde asirnos, dónde agarrarnos. Y sin embargo, hay algo que yo quiero que tú guardes en tu corazón en este momento y que lo tengas presente todo el tiempo. Nuestro apoyo siempre es y viene en el nombre del Señor. Y nuestra fuerza viene de la fuerza que el Señor nos da. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos mantiene de pie, hermanos, ante las situaciones difíciles. Un anciano de 80 años tuvo un encuentro con Dios, un anciano llamado Moisés. Tuvo un encuentro increíble con Dios, y Dios mismo lo comisionó para una tarea que era una locura. Este hombre no tenía un ejército, no tenía hombres a su disposición, era un pastor, tenía ovejas. Y sin embargo Dios lo manda a conducir a su pueblo a la libertad de la esclavitud donde estaban. Moisés no lo creyó, decía:
tomó saliva seguramente, dijo, pero ¿cómo? ¿Qué les voy a decir a este pueblo? ¿Qué les diré? ¿Quién me envió? Y el Señor, en Éxodo 3, da a conocer su nombre. Y su nombre lleva implícito 3 cosas que nunca debemos olvidar de Dios. Le dice a Moisés, le dirás a mi pueblo, mi nombre es Yo Soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy el que soy. Y este nombre equivale a Jehová o a Yahvé. Cuando Dios da a conocer su nombre, hay 3 cosas que no debemos nunca olvidar de Dios. En primer lugar, cuando da a conocer su nombre, Él está diciendo que Él es el Dios inefable. ¿Qué quiere decir inefable? Que no se puede explicar con palabras. Él es más bien infinitamente soberano y libre. En segundo lugar, cuando da a conocer su nombre, también nos trata de decir que Él es el Dios que existe por sí mismo, que no necesita a nadie. Su fuente, su razón de ser está en sí mismo. Él más bien, Él es todo suficiente, la fuente de todo ser y la fuente de toda felicidad. Y más aún, algo más que nos va a enseñar Dios cuando da a conocer su nombre, y es que Él es el Dios eterno y que no cambia. Por lo tanto, es digno de fiar, digno de confiar. Hoy yo quiero, hermano, que tú te grabes esto. Este es el Dios al que nosotros clamamos. Ese es el Dios al que nosotros alabamos. El Dios infinitamente soberano y libre, todo suficiente, no necesita de nadie para existir y digno de confiar, eterno, digno de fiar porque no cambia de parecer. Querido hermano, cuando tú estés pasando por una situación difícil, donde sientas que el agua te llega hasta el cuello, clama a este Dios y no olvides. Nuestro Dios, ese Dios del que te estoy hablando, es el que nos va y nos socorre y nos da poder. Hace tiempo leía que el primer hombre que fue a visitar cárceles para compartir el evangelio, el primer hombre que fue a visitar cárceles en México, por allá por el siglo XIX, fue un hombre llamado Santiago Hickey. Hickey, como muchos extranjeros que apasionados por el evangelio, por la palabra de Dios, trajo Biblias. Esto era así: llegaban las ferias, ponía su lona, ponía sus Biblias, las ofrecía como un libro, quien quería las compraba sin mayor problema, pero en el mismo trabajo, tácitamente, consistía en compartir el evangelio a la gente. En el libro Paladines del Evangelio en México se narra una vivencia que tuvo este hombre. Se cuenta que en algún momento él andaba por un paraje solitario al interior de la República. Le ganó la noche. Tuvo que buscar una cueva donde resguardecerse, donde pasar la noche. La encontró a lo lejos. Se acercó. Para su sorpresa, esa cueva no estaba vacía. Esa cueva tenía unos ladrones que estaban ahí pernoctando, estaban durmiendo. Como era su costumbre, Hickey se acercó a ellos, les compartió el evangelio, oró por ellos y más aún, les obsequió una Biblia de las que traía. Se hacía tarde. Hickey tenía mucho sueño, pero también tenía miedo. Él lo escribiría más tarde. Yo tenía mucho miedo, pero le dije: Señor, yo confío en ti, estoy en tu obra, me voy a ir a dormir. Cuídame, Señor. Y se fue a dormir. Por la madrugada, uno de los ladrones se acercó a Santiago Hickey para matarlo. Lo vio gringo, lo vio güero, dijo: este tiene dinero, le voy a robar. Y sin embargo, el líder de la banda se dio cuenta. La historia dice que el líder tomó el rifle, cortó cartucho y le dijo a este tipo: el primero que le haga daño a este hombre, yo lo mato. Toda la noche, Hickey fue cuidado por este hombre. La historia pasó, la experiencia pasó. Años más tarde, Hickey se encontró a este hombre y este hombre, cambiado por el evangelio, transformado por el poder de Dios, le confesó que él años atrás lo había querido matar. Mi querido hermano, cuando pases por una situación como esta, donde no se vea ninguna salida, recuerda, por favor, no olvides, nuestro Dios es el que nos va a sostener, el que nos sostiene y el que nos socorre. Hay un segundo principio que vamos a encontrar en este salmo y que nos va a enseñar David. Lo vamos a encontrar en los versículos 4 y 5, y es: confía, Dios está de nuestro lado. David está seguro de que Dios está de su lado. David está convencido.
Es más, lo escribe en el versículo 4, dice: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. David está convencido de que Dios ya está obrando en ese momento que él levantó la plegaria. David no dice: Dios es el que me va a ayudar, o Dios es el que va a actuar. No, él está diciendo: Dios me está ayudando. Dice Dios, dice aquí: Dios es el que me ayuda. Desde este momento ya él lo está haciendo. Miren, la vida de David peligraba. Un ejército bien equipado, con estrategia, con suministros, lo perseguía. David no tenía más que un puñado de hombres, unos amargados, así lo dice la Escritura, amargados, con problemas, que se identificaron con David y lo siguieron. Y sin embargo, la fuerza del Estado, todo el ejército de la nación estaba sobre David y estaban casi por capturarlo. Y sin embargo, David dice: Dios es el que me ayuda. Continúa el versículo, dice, versículo 5: Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. David no solo sabe que Dios desde ese momento ya está actuando, sino él alcanza a ver con ojos de fe que el Señor no solo lo va a librar, sino que les devolverá el mal que esas personas quieren hacerle a él. David no tenía la capacidad para hacer frente a este ejército. Y aunque él hubiera querido hacerlo, decide no hacerlo. Aunque él tuviera las armas, los hombres, decide no hacerlo. Él sabe que la justicia viene de Dios. Él sabe y entiende y le pide al Señor: Señor, simplemente tú haz justicia. A veces, hermanos, las situaciones que vamos a vivir al límite, donde vemos que no hay escapatoria, van a venir de otras personas. Sí, a veces vienen de situaciones difíciles que vivimos, pero también muchas veces van a venir de otras personas. El versículo 4 tiene una frase que es muy interesante. Dice: el Señor está con los que sostienen mi vida. Esta frase era un modismo judío. Sin embargo, encerraba una gran verdad, la cual era que Dios es el que sostiene nuestra vida y el que sostiene nuestra alma. El Señor es el que sostiene nuestra vida y nuestra alma. Así que todo aquello que pretende destruirnos, todo aquello que pretende dañarnos, déjame decirte que no va a prevalecer mientras sea Dios el que ayude, el que dé su ayuda. Hablando de otras personas que nos pueden hacer daño, hermanos, lo más sabio que podemos hacer es ser como David. No devolver mal por mal, sino decirle al Señor: tú eres el vengador, encárgate de ellos. El Señor va a hacer lo que quiera, cuando quiera, con aquel que nos quiere perjudicar. Él es el juez supremo, hermanos. Él es el juez supremo y universal. Dejemos que Él haga justicia. Hace tiempo conocí a una hermana llamada Mari. Una hermana que tenía una amiga que tenían un vínculo de amistad tan grande que era de admiración, era admirable. Cuando ellas contaron su testimonio o su historia, uno no se imagina cómo llegó a ese grado de amistad entre esas dos mujeres. Resulta que Mari, cuando llegó a su vecindario, llegó con su familia, ella cristiana, tenía una vecina que le hacía la vida de cuadritos. Cuando la vecina se enteró que era cristiana, la insultaba, le decía de cosas, la maldecía, se burlaba de ellas, así en su cara. O sea, no solo hablaba los chismes, sino hasta en su cara se lo decía. La situación se volvió tan insostenible que parecía que no había una solución. Cuenta a Mari que en cierta ocasión la vecina, pues con unas copitas encima, tuvo una pelea con otra señora. Pelearon y la vecina, que tenía más fuerza, que tenía más cuerpo, la lastimó más a la otra señora. Así que se la llevaron a los separos, se la llevaron al Ministerio Público. Ahí el Ministerio Público le pidió unos miles de pesos para dejarla salir. Su delito no era grave, pero la vecina no tenía el dinero. Esto era un problema, porque si no pagaba en ese día o al día siguiente, la llevarían al penal y la fianza que les iban a pedir iba a ser mayor, el proceso para salir de la cárcel se iba a alargar, así que la mujer seguramente iba a terminar
en el bote, en la cárcel, algún tiempo. Mari cuenta que sintió en su corazón ir y pagar la fianza. No era mucho, no era poco, pero sintió en su corazón que debía ir y pagar la fianza. Así que fue y pagó, sin que nadie le dijera, sin que nadie se lo pidiera. Ella fue y pagó la fianza. Cuando la vecina, la que le hacía la vida imposible, supo quién pagó la fianza, su actitud cambió. No podía entender que una persona a la que le había hecho tanto daño hubiera hecho por ella. Su actitud cambió a tal grado que más tarde ella misma se abrió su corazón al Evangelio. El Señor tocó su vida y hoy las dos asisten a la misma iglesia. Y cada vez, la amiga de Mari, cada vez que lo puede decir, lo externa sin tapujos, dice: esta mujer, Mari, me salvó de la cárcel. Y por ella y por Dios, el Señor salvó a mi vida y mi familia de ir al infierno. A veces, hermanos, no sabemos qué hacer con los que nos llevan a vivir situaciones al límite. Pero, hermanos, lo más sabio que podemos hacer es confiar en Dios. Confía, pues Dios está de nuestro lado. Hay un tercer principio que yo encontré en este salmo y que quiero compartirte. Se encuentra en el versículo 6 y 7. Cuando estés viviendo una situación difícil, una situación donde no veas escapatoria, alaba al Señor, alaba a Dios. Recuerda que Él nunca te ha dejado. David, una vez que ha recordado la fidelidad de Dios, promete dar gracias a Dios por todas las experiencias de bondad que Dios ha tenido con él. Dice el versículo 6: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. David conoce a su Dios, sabe que su Dios es bueno. Muchas veces, infinidad de ocasiones, ha dado la cara a Dios por él. No le falló en el valle de Ela cuando enfrentó al gigante Goliat, y no le va a fallar en este momento. David expresa tal confianza en Dios, que dice el versículo 7: porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David reconoce que Dios no va a cambiar, que si antes ya lo libró, lo va a volver a hacer. Y no solo eso, sino Él, con ojos de fe, alcanza a ver que no solamente el Señor lo va a librar, sino que va a venir ruina de aquellos, o van a terminar en ruina los planes de aquellos que quieren perjudicar a David. No cabe duda que David tiene motivos para alabar a Dios. Hermanos, un corazón lleno de gratitud, unos labios que alaban a Dios, llenos de gratitud, son sacrificios que Dios acepta. Piensa por un momento ahora, ¿de cuántas te ha librado el Señor? Piensa por un momento, recuerda las veces que el Señor te libró. Estando en una situación al límite, donde veías que el agua te llegaba al cuello, ¿cuántas veces te ha librado? ¿Una? ¿Dos? No, yo creo que han sido decenas, por no decir centenas. El Señor los ha librado, y ahora eso no va a cambiar, hermanos, porque Dios no es hombre para cambiar de parecer. Alábale, clámale, dile lo que quieras decirle, pero también alábale por lo que ha hecho por ti antes y por el milagro que va a hacer en ese momento que estás pasando dificultad. David no conoce la historia, nosotros sí la conocemos. Dice más adelante, en el primer libro de Samuel, que cuando Saúl está por capturar a David, el ejército de un país enemigo incursiona en el país, empieza a asolar algunas ciudades. Saúl tiene que salir de inmediato con todo el ejército para afrontar la crisis. David es librado milagrosamente, sale sin ningún rasguño. Hermano, cambia la actitud, tus pensamientos, tus sentimientos cuando estés viviendo la dificultad. Yo sé que no es fácil, pero encontrarás que hay mayor virtud en alabar a Dios que en quejarse. Hay mayor virtud en alabar a Dios, reconocer lo que Él ha hecho por nosotros y alabarle por el milagro que va a hacer en ese momento
y que nos está librando ya de esa dificultad. Quiero terminar con una historia más. 2 hombres fueron asaltados en una combi, algo que casi no pasa por aquí. De esas veces que la combi no tiene mucha gente, solo iban ellos 2, se suben 2 asaltantes y les roban todo, literalmente todo, su celular, su cartera, su mochila, todo, los dejan nada más con la ropa que traen. Uno de esos hombres se lamenta, se queja, maldice a los asaltantes, dice, maldice al gobierno, dice, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede a mí? El otro hombre, temeroso de Dios, tiene una actitud distinta, una actitud de agradecimiento. Razona él y piensa, Señor, gracias, porque nunca antes me habían asaltado. Sigue pensando y razonando y dice, Señor, gracias, porque aunque me quitaron todo lo que traía, no me quitaron la vida. Vuelve a razonar y dice, gracias Dios, porque aunque me quitaron todo, no era mucho lo que traía. Y después vuelve a razonar y finalmente dice, Señor, gracias, porque aunque a mí fue el que me asaltaron, al que me robaron, no estoy yo en una situación donde yo tenga que ser el que robe o el que hurte a los demás. Hermanos, es posible alabar a Dios, ¿sí? Alabar a Dios y estar agradecidos aún cuando nuestra vida la estamos pasando mal. Sí es posible, hermanos, debido a que estamos en Cristo. Y el solo hecho de estar en Cristo es más importante, es más valioso que todo aquello malo que nos pueda pasar en la vida. Hermanos, en la vida vamos a vivir situaciones difíciles. Quizás hoy la estás viviendo. Déjame contarte cómo terminó mi historia. Cuando reaccioné y vi esos porros golpeando a otros chicos, aventando piedras y petardos a la escuela, empecé a voltear para ver dónde me iba a resguardar. Yo no me había dado cuenta, pero había 2 ancianos atrás de mí. No sé si se conocían, o andaban por ahí. Recuerdo que volteé y medio vi sus caras. Uno siguió caminando y el otro me dijo, métete a ese callejón, ahí atrás hay un puesto, ahí escóndete. Yo no volví a ver a este hombre. Pasaron 2 minutos, 3 minutos que parecieron una eternidad. Cuando salí, pues la imagen era terrible. Vidrios rotos, chicos golpeados, algunos llorando, algunos pues ya se habían ido, no sé. Era terrible. Yo quiero decirte, hermanos, que en cada momento que vivamos dificultad, que veamos que no hay escapatoria, hay algo que podemos hacer. Remítete al Salmo 54. Hay 3 cosas que nos enseña este Salmo. Nuestro Dios es el que nos socorre y nos protege. Confía, porque Dios está de nuestro lado. Y sobre todo, alaba al Señor. Recuerda que nunca antes te ha dejado. Estoy seguro que si tú recuerdas y pones en práctica esos principios, vas a estar tranquilo. Vendrán las aguas, la tormenta, las dificultades, pero tú podrás estar tranquilo, porque Dios ya se está encargando de la situación. Que Dios te bendiga. Así levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi
mi ser, levanto mi alma a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios. Los cielos en su mano están, fue quien los creó con poder de su palabra, nos dio la vida además, y toda la creación clamará su gloria. Demos gloria a Dios, gloria a Él, al Rey de las naciones. Demos gloria a Dios, honralo, al Dios Rey de los cielos. Él es justo y Él es digno de alabar y adorar. A una sola voz cantar, demos gloria a Dios. El justo en su mano está, guarda sus pasos en todo momento. Él probará el corazón y hará que todos sus santos clamen gloria. Demos gloria a Dios, gloria a Él, al Rey de las naciones. Demos gloria a Dios, honralo, al Dios Rey de los cielos. Él es justo y Él es digno de alabar y adorar. A una sola voz cantar, demos gloria a Dios, gloria a Él, al Rey de las naciones. Demos gloria a Dios, honralo, al Dios Rey de los cielos. Él es justo y Él es digno de alabar y adorar. A una sola voz cantar, demos gloria a Dios, demos gloria a Dios, demos gloria a Dios. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando Abba Padre, digno eres tú. Abba Padre, digno eres tú. Estamos aquí cantando juntos como familia, unidos, dando alabanzas al Rey de Reyes, cantando Abba Padre, digno eres tú. Abba Padre, digno eres tú.
hermanas, es la hora de recoger las ofrendas. Les pido que algún familiar las recoja ahí en su casa y vamos a bendecirlas. Gracias, Padre, por este día que nos regalas, Señor. Padre, te damos gracias porque tú nos llenas de bendiciones, Señor. Gracias porque tú nos das más de lo que necesitamos a veces, Señor. Te damos gracias porque tú nos cuidas, nos proteges, nos das trabajo, y te pido por la vida de las personas que no tienen trabajo en este momento, Señor. Ayúdalas, Padre, porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, recibamos en este momento la bendición. Queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amados hermanos, muchas gracias por participar y hacer junto con nosotros, los que estamos de este lado, organizando, haciendo esta dirección y esta exposición de la palabra, para que el culto pueda llevarse a cabo. Te animamos a que sigas firme en el Señor. Estamos viviendo días difíciles, estamos viviendo días complicados y necesitamos estar muy cerca de Dios. Permanezcamos firmes como iglesia en nuestro evangelio. Que Dios les bendiga.